Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espejos en Primera Persona. Bienvenida Marita Molfese, hoy domingo 9 de mayo de 2021. Vamos a arrancar con quien ha sido en este camino de letras y quien es la segunda profe que tengo que me acompaña en este mundo tan maravilloso que es el mundo de la escritura y de las lecturas. Así que bueno, preguntarte por tus comienzos literarios, o sea, cómo llegás a lo que después elegís ser, digamos, antes de ser docente, ¿no? Eh, en cuanto a tus lecturas, en cuanto a tu gusto por la literatura, ¿no? Bueno, yo lo digo con orgullo, me crié en el campo. Hice toda la primaria en una escuelita, asistí a una escuela rural. Éramos muy pocos chicos, con una relación mucho más estrecha que quizá en una escuela más grande, de ciudad. Mis inicios en la escritura eran obviamente en esa época los temas como mis vacaciones, el invierno, el verano, con lo que después ironiza muy bien Fontana Rosa en uno de sus cuentos, con el tema de la vaca, como una gran novedad que se introduce en las redacciones en las escuelas. Pero tuve y agradezco, en realidad uno lo sigue teniendo los padres, un papá que era campesino, pero cuando descansaba de sus tareas, leía, leía novelas de cowboys, en ese entonces una colección Rastro, o sea, yo tengo la imagen de él leyendo siempre, con algún librito a la tardecita, en un sillón de mimbre, y a mi mamá le gustaba mucho la música clásica, así que siempre estábamos escuchando óperas, y, y bueno, y después, como tengo hermanos mayores, ellas también tenían y tienen mucha afición por la lectura, así que yo secretamente leía títulos que en ese entonces estaban prohibidos para mi edad, según lo que opinaban las mayores, ¿no? Yo soy la menor de 4 hermanas. Después en el secundario, digamos, en la enseñanza de la literatura eran otros métodos, digamos, ¿no? Pero agradezco haber tenido una profesora que, si bien no es que leíamos tanto, nos leía ella, pero nos transmitía tanta pasión, que cuando yo terminé el secundario, si bien en mi casa querían que estudiara matemáticas, porque era buena en matemáticas, parece, sobre todo en álgebra, pero yo me orienté por la literatura y la verdad que no, jamás me arrepentí ni pensé en el trayecto del profesorado de cambiar de carrera. Después ya vino la docencia, yo estuve 38 años frente al aula, así que lo que siempre me gustó más dar literatura que lengua, ¿no? En el secundario. Di los dos, pero si podía, trataba de tomar más horas de literatura, porque me gustó siempre impulsar la creatividad en los chicos, es decir, descubrir, despertar, y además, sobre todo yo trabajé siempre con adolescentes. Bueno, trabajé en un nivel terciario en la universidad también, pero en menos tiempo. El adolescente, si uno lo toca, digamos, saca mucho y le ayuda y le encanta poder transmitir lo que tiene adentro guardado. Así que yo creo que mis inicios como coordinadora de talleres están ahí en el nivel medio. Después cuando me jubilé, me acuerdo que no estaba, todavía seguía dando clase, los papás, mirá cómo vienen, ¿no? Los papás de alumnas mías del secundario me preguntaron si yo no quería dar taller de la escritura. Y para mí era impensado en ese momento, la verdad que no se me había ocurrido, pero justo pasó la gripe A, el episodio ese de la gripe A, en el Sí. 2009, entonces tuve un tiempo como para pensar bueno, y aceptar el desafío. Y así empecé con el taller de escritura, con 2 talleres en su momento, con 3 en realidad, ahora con 1, y bueno, sigo en eso. Y con respecto a la lectura,
bueno, está siempre ligada a mí, o sea, no puedo prescindir de la lectura, amo leer. El taller de lectura lo inicié con Lili Muñoz, mi amiga, en Neuquén. Estuve 10 años coordinando con ella, lectura literaria, y después ya sola acá en Cipolletti. Así que mis vertientes, digamos, tienen que ver con la lectura literaria y con la escritura literaria, o intentando que sea literaria, ¿no? Claro, decías de la docencia y de que siempre incentivar, digamos, al joven o a las jóvenes para la lectura, y eso es bueno porque realmente lo que necesitan los jóvenes son referentes, lectores, que a veces no hay tanto, ¿no? Personas que le demuestren que es interesante la lectura. Pero digo, en ese recorrido trabajaste, digamos, en Capital, pero también trabajaste por el interior. Sí, yo trabajé, cuando me recibí al tiempo trabajé en un pueblito cerca, yo nací en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, en un pueblito, pueblo, vamos a hacerlo no diminutivo, que se llama San Cayetano. También trabajé en un lugar balneario que se llama Claromecó. Tuve una suplencia breve en la misma Tres Arroyos, en una escuela donde había estudiado el profesorado, una escuela Jesús Adolescente se llamaba. Y después, cuando me vine a Neuquén, trabajé en Cutralcó, mucho tiempo. Trabajé en Cutralcó, trabajé en Centenario, trabajé en Allen. He recorrido, muchachas, recorrido muchos lugares, como dice el dicho, ¿no? Sí, anduve por distintas escuelas de la ciudad y de no tan ciudad, digamos. Y después en el interior de Neuquén, de la provincia, fui a dar cursos justamente con Lili también, cursos sobre argumentación. Me acuerdo que trabajamos bastante sobre discursos reflexivos, estuvimos en Chomalal, en Las Lajas, en Zapala. Así que he recorrido, sí, la provincia. En esta Y actividad siempre de coordinar y de no de... claro. Y después ha quedado, si bien no con todos, pero con muchos de tus estudiantes, una relación, o te has reencontrado a través de la literatura, ¿no? En el recorrido hasta el día de hoy, o te seguís encontrando, ¿no? Sí, 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 además tenemos estas redes que lo hacen posible, y más en estos tiempos de que nos vemos mucho menos, ¿no? Pero bueno, digamos que por el Facebook me he reencontrado con exalumnos, y la verdad que es muy gratificante esas devoluciones. Hace poco, lo quiero mencionar porque una de mis exalumnas se acordó cuando yo les leí el discurso de José Saramago cuando ganó el premio Nobel, que él hablaba de su abuelo. Y uno a veces, yo después quedé reflexionando, no sabes desde qué lugar a veces llegás impensadamente, ¿no? Porque yo lo leí porque me había encantado, y bueno, fue bien recibido por los chicos, pero esta alumna particularmente dice que la movilizó muchísimo. U otro alumno que me dijo que después de leer Cien años de soledad, le había cambiado, como decirlo, le cambió la cabeza, ¿no? Como dicen ellos. Pero sí, yo creo que eso porque siempre traté, por lo menos, de transmitir con vehemencia, con fervor, con convicción la enseñanza, ¿no? Es decir, me gusta mucho la docencia, no lo puedo negar. Claro, y eso es fantástico, poder, digamos, trabajar en algo que te apasiona y mostrar esa pasión. Don Bosco, que fue un gran educador, decía que no basta que a los jóvenes se los ame, hay que demostrarle que se los ama. Bueno, no basta en el oficio, con tener el oficio, sino que también, qué bueno que es amar eso que uno hace, ¿no? Porque también trasciende. Y en eso de amar nos contabas de tus talleres. ¿Y qué nos puedes contar en ese recorrido has tenido diversidad de talleristas a los que y a las que has seguido y seguís acompañando, aunque ya no estén en los talleres? Sí, la verdad que tengo un público bastante estable, debo decir. Tanto en los talleres de lectura, que son varios, y bueno, en este caso en el taller de escritura he reducido a uno solo por una cuestión de tiempo, y también de que la virtualidad es bastante cansadora. Y además creo que también se cumplen ciclos. No obstante, sigo acompañando a aquellas personas, a aquellas talleristas que tienen proyectos iniciados. Se trata de una novela,
de alguna publicación, es decir, yo estoy dispuesta cuando me convocan, si lo necesitan, a seguir tendiéndoles una mano dentro de mis posibilidades. Creo que lo que más interesa es que uno ayude a reflexionar sobre la escritura, ¿no? La escritura del otro, a poder objetivarla, poder poner distancia de lo que se ha escrito y volver sobre ella y bueno, y ahí pulir o agregar lo que demande el texto, ¿no? Claro, seguramente. Y recordaba que en algún momento también has estado trabajando como jurado en algunos concursos, por mencionar alguno en el que yo tengo certeza del Centro de Escritores, por ejemplo, donde también después, digamos, a la vuelta te encontraste también con personas con las que habías trabajado o que habías estado en algún lugar referido a la escuela o a la literatura. Eso fue Sí, maravilloso también. sí, 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 sí. Sí, también fui jurado varias veces en varios concursos, es una experiencia interesante, además como se trabaja justamente con el anonimato de los que participan, uno puede ser bien objetivo, ¿verdad? Así que sí, una de las premiadas fue una colega y amiga que vive en Bariloche y realmente fue una sorpresa maravillosa cuando ella vino al Centro de Escritores a recibir el premio y ahí nos encontramos después de muchos años porque habíamos compartido eh, bueno, éramos las dos docentes de nivel medio en distintos colegios en Cutralcó. Y después cada una siguió su rumbo, digamos, yo me vine a Neuquén y ella se fue a Bariloche, así que perdimos contacto por muchos años. Así que de ahí en más retomamos y nos comunicamos, y bueno, vos sabés que he estado en el taller incluso sí, en forma virtual, ¿no? Claro. Seguimos en contacto. Si yo soy de afectos largos, digamos, es decir, mantengo relaciones de mucho tiempo, de mucho tiempo y me gusta, ¿no? Me gusta eso de ir siguiendo nuestra vida de tantos años, pero ir siguiéndonos, acompañándonos en estas etapas de juventud, bueno, de madurez, del abuelazgo, que somos todas abuelas felices. Es así. El programa tiene como varios matices y dentro de esos matices hay uno que es el que se intenta también dar para aquellas personas que desean escribir, digamos, tanto adultos mayores como jóvenes, y que por ahí no encuentran la forma de cómo acercarse a la escritura o a la lectura, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación le podemos dar a aquellos que están pensando en escribir, que quizás en el caso del mayor tiene, digamos, en su recorrido, en lo vivido, tiene muchísimo para poder ficcionar o no, o contar, digamos, desde una realidad y no se anima muchas veces? ¿Qué le diríamos a esa gente que probablemente vea el programa después y diga, ah, qué bueno esto, que me están recomendando, a partir de esto yo puedo tal cosa? Sí, yo creo que hay que partir de que la escritura es un oficio, es trabajo. Es decir, no es, uno puede tener mucha imaginación, pero los grandes escritores siempre lo dicen, ¿no? Muy imaginación y transpiración. O sea, hay que exponerse, hay que dedicarle horas, y creo que es fundamental eh, la lectura. Es decir, si no hay lectura de distintos autores, de distintos formatos de textos, de distintas épocas incluso, porque ahí vamos viendo hasta los estilos, ¿no? Cómo van cambiando los enfoques. Y después pensar que si uno escribe, tiene que tener algo que se llama placer. Placer no solamente como, bueno, que bien que estoy, sino como esa intencionalidad estética, esa búsqueda, esa disputa entre las palabras, es decir, proponerse a estar con las palabras muchas horas, jugar con ellas, cambiarlas, eh, refrescarlas, sacudirlas, y mirar y remirar lo que se escribe. Es decir, en síntesis, si tuviera que resumir lo que he dicho, lecturas, muchas lecturas, para ponernos en esa situación de observador, y después mucho trabajo, pero no es imposible. Puede haber temores al principio y hay procesos, es decir, hay gente que
que mucho más rápido va adquiriendo ya las estrategias, los rudimentos, las distintas posibilidades que se le ofrecen para crear, y otros que le llevan más tiempo. Pero no hay que, si uno quiere, bueno, tiene que proponerse recorrer ese camino. Si vos cuántos años hace que estás en el taller y seguís, es como que uno siempre va encontrando algo más y algo más, ¿no? Y bueno, y novedades, y la literatura es tan vasta, tan amplia, tan abarcativa, ¿verdad? Que Claro. tenés Es verdad, digamos, esto que nos estás contando, y yo siempre recuerdo, digamos, no quiero hacer referencia, pero digo, el poder encontrar ese momento del coraje para esos primeros pasitos, ¿no? Empezar a armar esos primeros borradores, que bueno, en el caso de los jóvenes hoy lo tienen a través de un celular, de una tablet o de una computadora. Y en el caso de los más grandes, bueno, empezar a armar borradores, ¿no? En la búsqueda de ese camino. Después viene, por supuesto, la profundización, pero yo siempre recuerdo ese momento del coraje, es decir, animarse a dar ese primer paso, ¿no? Es como, Seguro, como claro. fundamental Es y... un desafío que hay que pasar. Y además, que creo que eso es lo que interesante de los talleres, el compartir, ¿no? Exacto. Someter el trabajo, la escritura, a que sea escuchada por otros y otras y otros, ¿no? Que no quede en lo propio, sino que sea expuesta, sea liberada, porque lo decíamos hoy en el taller, cada lector construye el texto según su mirada, su momento, su contexto, ¿no? Y eso enriquece mucho al que está escribiendo, ¿no? Y le hace Exacto. descubrir aspectos que quizá no los había considerado también. La riqueza de poder participar en un taller con esas distintas miradas, ¿no? Y con esas otras lecturas que se van haciendo en paralelo, porque es así, se va Así. abriendo y se va ampliando. Y esto que decías hoy, ¿no? Que uno en la búsqueda siempre descubre cosas nuevas, cosas que por ahí se pasaron y que a partir de esa mirada de alguien más del taller o de quien conduce el taller, con esa objetividad que tiene, aparece esa nueva forma de ir hacia otro lado, otro camino que se abre y que es tremendamente amplio también, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, es un largo camino a recorrer, pero es interesante, es apasionante, o sea, no es agobiante si uno lo toma justamente con el interés y con la pasión, ¿no? ¿Qué significa? Exacto. Marita, ¿y dónde estás con tus lecturas hoy? ¿Estás en lecturas nuevas? ¿Estás retomando lecturas ya? Bueno, te diría que mi mesita de luz en cualquier momento me va a pasar como al Quijote, voy a morir sepultada, voy a estar tapada por libros. Yo trato de lecturas muy variadas, desde las nacionales y las extranjeras. En este momento estoy leyendo Los Abismos, que es una novela premiada, premio Alfaguara, que es muy contemporánea, y justamente transcurre en Colombia. Mira, pero antes estuve leyendo Las Inseparables, que es una biografía de Simone de Beauvoir, de sus años jóvenes, de una relación, de una importantísima amistad con una compañera de estudios, que nos sitúa en una Francia, en una Francia de los años 20, que eso también, 20, 30, ¿no? Que eso también es interesante. A mí me gustan mucho los contextos, cómo se construyen en la literatura los contextos. Porque te digo más, por las lecturas uno viaja, conoce de geografía, de historia, y bueno, y si después tiene la posibilidad de viajar y conocer esos lugares, mucho mejor, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, la literatura, entonces por eso yo te digo que he leído novelas que transcurren en África, en India, en Irak, en Estados Unidos, y trato de la variedad. Me interesa muchísimo la variedad, me interesa también lo que me permite entender determinados hechos durísimos que ha vivido la humanidad y que sigue viviendo, como son las migraciones, ¿no? La literatura sobre migración me gusta muchísimo también. Pero también me gusta volver a los clásicos,
De hecho, me gusta volver a Lorca, a Camus, a Rostand, es decir, uno de los títulos próximos para el taller de lectura va a ser Cyrano de Bergerac, que es una obra de teatro, escrita hace muchos años. O sea, también me gusta, o sea, no puedo decir que me limite a una época y a un autor. He leído muchas obras de algún autor como para tener un panorama más amplio, pero es libro que yo me entero que me puede atraer, ahí voy. Literatura argentina, bueno, la última novela No es un río de Selva Almada, que me gustó muchísimo también, que es del año pasado. Así que Claro, interesante. Y Marita, a nivel de escritura, ¿estás haciendo algo ahora en este momento? no, vos sabés que yo escribí una crónica ficcional hace 4 años, va a ser ya, parece mentira, sobre inmigrantes eslovenos en la pues, Segunda Guerra, que fue algo, jamás pensé que yo me iba a animar a escribir esas historias de vida. Aprendí muchísimo con la escritura y con ese mundo que conocí. Después lo que estoy haciendo también son correcciones. En este momento estoy corrigiendo un libro de un arquitecto argentino que vive en Grecia. Y eso me gusta muchísimo porque me pone debate con la gramática. Nuestra gramática, como les decía hoy en el taller, es muy compleja. Las preposiciones, los tiempos verbales. Entonces la corrección me lleva a mí a estar observando constantemente el uso correcto y debido, indebido, ¿verdad? Y después proyectos hay siempre, es decir, yo no tengo algo en mente, pero todavía es muy, está en pañales, digamos, como para poder contarlo, pero hay algo ahí que se está acá primero tratando de armarse y después vamos a ver si toma cuerpo. Pero ya se enterarán más adelante. Qué, qué bueno, qué interesante. Ahora, si te hubiesen contado antes de escribir Olga y Ronnie, este libro del que hablabas, que eso te iba a llevar al lugar donde habían nacido Olga y Ronnie, ¿lo hubieses imaginado? No, no, jamás, no. No, yo lo tomé como, bueno, un pedido que me hicieron y la necesidad justamente de dejar un legado para los nietos, los bisnietos de Olga y Ronnie, y pensé que quedaba ahí. Pero después ese libro tomó, yo digo, Olga y Ronnie no pararon de caminar, todo lo que ellos tuvieron que caminar durante 3 años en los campos de refugiados, y después siguieron caminando en el libro por distintos lugares de Argentina, porque hemos recorrido varios lugares, sobre todo donde hay comunidades de descendientes de eslovenos. Y la posibilidad de viajar al mismo lugar, a Eslovenia, y de conocer la casa natal, que fue algo muy emocionante para mí, muy emocionante, porque ahí reconstruí lo que fue la infancia de ellos, ¿no? Con las laderas llenas de pinos, de las montañas ahí pegadas, el arroyo donde Olga se escondió cuando eran los bombardeos de los alemanes, eh, la ciudad más grande donde ella iba a trabajar, ese paisaje, esos olores, ese clima, entrar y conocer la familia además, conocer a la hermana de Olga y Ronnie, que es un encanto, que es una persona grande ya, pero con una memoria y un cariño, una relación afectiva hacia mí que realmente me conmovió muchísimo también. Así que tuvo muchos caminos ese libro y bueno, y en las presentaciones también la posibilidad de contar y de intercambiar, y incluso de entrar en contacto con otro descendiente eslovenos que también escribió un libro, que vive acá en Centenario, ¿no? Y sí, se fue abriendo mágicamente, casi te diría. Eso es fantástico y es algo, digamos, que viene por partida doble, ¿no? El poder
reescribir esa historia, pero después poder visitar el sitio donde ocurrió, donde nació, ¿no? Eso es fantástico y en algún momento creo haberte escuchado de haber percibido todo el dolor que había dejado la guerra en el país, ¿no? Porque hay monumentos, hay lugares donde mucho Sí. de lo que contás en el libro sucedió. Sí, sí, es que prácticamente yo tuve que ficcionalizar algunos diálogos, algunas situaciones, porque, bueno, porque no se puede reconstruir. Los dos ya, cuando yo escribí el libro, empecé a escribirlo, Olga ya había fallecido y Ronnie falleció muy poquito tiempo después, y además vivía en Venezuela. Así que yo me moví con las grabaciones de las voces de ellos. Pero después te reconstruí cuando salen de la ciudad y tienen que huir, y que yo tenía que crear ese clima de desesperación, de salir con lo opuesto, de dejar todo, la madre, los hermanos, y de no saber qué les esperaba, si los apresaban los alemanes, si los mataban, si los tiraban a una fosa común. Así que cuando estuve allá en Eslovenia, visité el cementerio, dos cementerios donde están los nombres de los que cayeron, y sí, sí, es un dolor que ha quedado, como quedan las comunidades que han vivido la guerra. Además, pensamos que en Eslovenia estuvieron los italianos, los partisanos, los alemanes, y Claro. en un país que pertenecía a Yugoslavia, en realidad, que después se independizó, pero que fue primero un gran reino, un gran imperio, el imperio austrohúngaro. Las configuraciones geográficas fueron cambiando muchísimo. Y yo todo eso bueno, fui investigando, porque realmente nosotros no estamos muy informados sobre Eslovenia. Ahora sí, yo observo ya, ¿no? Que incluso va a presidir la Unión Europea, Eslovenia, se destaca en el deporte, pero antes se hablaba muy poco, o se confundía con Eslovaquia, por ejemplo, también. Así que Claro. desde varios lugares fue un aprendizaje para mí, y un aprendizaje desde las vivencias muy, muy, muy interesante, muy intenso. Qué bueno. Y te voy a hacer otra pregunta porque mientras vamos charlando y me llevas por estos lugares, como seguramente vas a llevar a la audiencia a recorrer distintos lugares del mundo, pero también distintos lugares en cuanto a las historias que se van dando dentro de las historias, me acordaba de una novela, ¿no? Que estuviste acompañando, que es La Primera Piedra, y que conociste antes que se diera, digamos, a luz, que saliera publicada, y después, digamos, tuvo un recorrido y tiene un recorrido esa novela, que genera, digamos, ese trabajo de acompañamiento y el ver después a esa obra que camina por sí sola, ¿no? Sí, sí, mira, uno se va olvidando de todo lo que ha hecho, pero sí, yo he acompañado varios proyectos iniciales y luego ya publicaciones. En el caso de Adrián, sí, nos reunimos varias veces con lo que no sabíamos todavía cómo se iba a llamar, y después resultó ser La Primera Piedra. Y bueno, y después de todo las presentaciones también que hizo Adrián, las devoluciones que recibió de esa novela, el reconocimiento, porque bueno, ser finalista del premio Clarín no es algo menor. Así que eso fue una gran satisfacción. Así como acompañé a Ana Belén de Lanfiuti con su última publicación, Mujer Tornasol, que se llama, Exacto. como acompañé a Cristina con su libro de relatos, a Cristina González, me estoy, bueno, acompañando a Laura Soto con una novela, sí, pero me gusta usar ese verbo, acompañar. Es decir, no digamos dirigir ni digitar, menos que menos, sino acompañar. Eso me parece muy, porque además permite al que escribe, eh, bueno, no sentirse solo, estar en soledad con esos proyectos que son que son más grandes, ¿no? Que quizá un único relato, y que ya pensar en publicación también, ¿no? Y,
y para mí también es un aprendizaje, porque yo me pongo en situación y a mí también me lleva a pensar en mi lenguaje, en mi mirada, en mis estrategias, ¿verdad? Pero nunca imponiendo, nunca creo que cuando uno acompaña o coordina no impone, al contrario, libera, creo que tiene que liberar al otro, ¿no? Así Exacto, que doy fe sí, de que es así. sí, mira, me había olvidado. Sí. Doy fe de que va por ese lado la cosa y digamos, de alguna manera sos una referente no solo para algún grupo de escritores, sino también para otras personas que dan talleres y que siempre, digamos, hay interconsulta, ¿no? Eh, y eso también es bueno porque se genera entre quienes dan talleres de lectura o de escritura, se van generando redes también y se va multiplicando, ¿no? Porque inclusive creo que las mismas personas que participan de los talleres después van, digamos, en otros lugares replicando lo que se va aprendiendo también en el taller, en ese taller inicial, y eso es fantástico también. Y como es tu caso, Pablo, vos mirá, vos ya sos del mundo, yo ya no sé con qué poetas te vas a encontrar, que me parece fantástico además, porque te has abierto a estas convocatorias que son geniales, porque escuchar poetas colombianos, como hemos tenido oportunidad también en el taller, colombianos, peruanos, uruguayos, y además que tienen un estilo de escritura que se nota, una forma de leer también, un tono, un ritmo que nos gusta, ¿no? Nos gusta escuchar esas diferencias, ¿verdad? Ay, no me quiero olvidar que también acompañé, alguien va a quedar, porque bueno, uno se olvida, pero acompañé a Lucas Castro con sus poemas, el Ah, libro también, ¿verdad? Anula la luna, muy creativo Lucas, siempre escribiendo poesía y destaco esta, ¿no? Porque es una poesía muy filosófica la de Lucas, muy interesante también. Pero no, viste, pido disculpas si me olvidé, si no mencioné a alguien que acompañé, pero bueno, que me lo recuerdo Y, después. y algo también muy, muy lindo de los talleres y particularmente en el taller de la Casa del Pan es esto que decías vos, ¿no? Este integrar a otras personas. Y me acuerdo de dos nombres, ¿no? Alguien que para mí realmente me ha sorprendido mucho y que no pasa desapercibida como es Puri Gutiérrez, ¿no? Mm. Y Dante Medina, o sea, dos personas que pasaron por el taller en un momento con una gran convocatoria. También eso creo que es algo fantástico en el sentido de lo que traen, pero también de lo que se llevan, porque después las relaciones siguen estando con vos y con algunos talleristas o algunas talleristas, y eso también es fantástico, esa forma de abrir el juego, ¿no? Sí, sí, a mí las tareas de extensión me gustan mucho, porque justamente es el espacio en el que uno sale del lugar chiquito y se pone a consideración de otro público, totalmente diferente, como nos pasa en las ferias del libro. Las presenciales quizá en eso son mucho más ricas porque uno después puede hasta conversar, ¿no? Con la gente que asiste, pero eh, va gente que quizá estaba recorriendo la feria y entra y escucha y después dice algo que a uno le importa escuchar, ¿no? Es valioso porque siempre hay que escuchar la opinión del otro. Me parece que desde el respeto, ¿verdad? Siempre nos aporta algo. Porque es así, ¿no? Así que sí, creo que es, como vos decís, tanto Puri como Dante, Lilian también, que estuvo, son personas que nos han dejado mucho desde su calidad humana y desde sus conocimientos, de su capacidad. Y también quiero recordar a los que ya no están en el taller, pero que han compartido estas rondas de lectura con el mismo, siempre con ese afecto que uno siente por esas personas, aunque no estén los sábados o los domingos cuando nos reunimos, ¿verdad? Pero sigue esa relación tan linda que se fue forjando y que me parece que es lo que yo valoro mucho de mis espacios, el estar siempre con gente receptiva, simpática, qué sé yo, con ganas, con predisposición,
no sé si decir con alegría, pero sí con un ánimo, con animosidad, digamos, ¿no? Y eso hace que nunca haya tensiones y que sean espacios de construcción colectiva, Exacto, si no, no serían talleres. ¿Verdad? Lo construimos, lo vamos construyendo, vamos armando. exacto. Y recordaba también en esas visitas a Silvia Mellado, recordaba No, a Marta Ramos, a Beatriz es Rosón. cierto, es cierto, sí, Y, sí, y- grandes. y- y- y esto que decías vos, las distintas miradas, ¿no? Lo que cada uno aporta desde su propio trabajo, pero también, digo, lo que después quizás se lleva, digamos, de todas las miradas que hay en el taller. Claro, así es, sí, mira, viste, y debe haber otros nombres en danza. Son varios años que estamos compartiendo taller. Y bueno, entonces uno, cuando ustedes me dicen o cuando yo les pregunto por algo que trabajamos y que a veces ni ustedes mismos se acuerdan, ¿no? De algún texto, qué sé yo, es tanto lo que hemos recorrido, tanto lo que hemos pasado, tantos autores, tantos formatos, que bueno, que siempre algo queda, ¿no? Y no podemos recordar, así pero bueno, el Así es, sedimento siempre está. ¿Mm? claro, es un espacio muy nutritivo, diríamos. Eh, Después, yo te pregunto si querés compartirnos alguna lectura, alguna poesía que te gustaría de algún autor o autora predilecta tuya tuyo para compartir con el público. A ver, espérate que busco aquí inmediatamente en la biblioteca. Bueno, yo tengo una gran amiga que no hemos nombrado, eh, que también ha compartido con nosotros espacios, que es Adriana Treco. Adriana vive en Centenario, Sí, gran ¿verdad? experiencia como coordinadora de talleres. Hemos trabajado, eh, digamos, juntas en varias oportunidades y además nos hemos consultado muchísimas veces. Entonces, ella ha publicado libros de poesía, ahora está en marcha un libro de cuentos también, ha participado en antologías. Adriana es una trabajadora de la palabra, pero a fondo, digamos, con una dedicación. eh, Se toma muchísimo tiempo hasta que está conforme con lo que ha escrito. También viene de la docencia, Adriana. Sí, Sí, Adriana, porque, claro, Adriana, de este libro que se llama Las nubes vacías, sí. voy a leer Jueves, que se llama Jueves. Y tiene un epígrafe que dice: me moriré en París con aguacero, tal vez un jueves, que es de César Vallejo, un escritor peruano excelente también. La pesadumbre me dice que es jueves y ya me roza el anuncio de aguacero. Sobre la piedra negra las gotas inician su rutina de pesares. Es abril y es jueves. No hay hora en la lluvia para el olvido. La muerte anda suelta, disuelta en astillas de garúa. Alguien debería tenderme la mano hacia la infancia, dormirme con un cuento sin lluvia ni piedra negra. Un cuento para no morir de aguacero, de desdicha, de jueves. Hermosa Obviamente poesía. pensada en función de César Vallejo, ¿no? De su vida. Y después quiero leer un poema que le dedicó a Irma Acuña, que bueno, para nosotros, los del Valle, y bueno, y también para fuera del Valle, Irma Acuña es el faro, digamos, la figura con la que se formaron muchos poetas, muchos escritores, y muy admirada y muy reconocida, muy valiosa. Dice: siempre vuelves, aunque la niebla insidiosa ruede telas a la memoria y relojes sin pulso, pendulen tercos hacia el invierno. Puedo oírte en ese aleteo gris sin pretensión de pájaro,
en la opacidad del verde que desierta su soledad entre arenas. Regresas, y es posible el diluvio de los pólenes y el estremecimiento azul de la mariposa herida. En la transparencia de septiembre, hasta la muerte finge primaveras. Bueno, y esa es la poesía para Irma. Así que me parece que con esas dos está bien. Hermosa, hermosa esa poesía y refleja bien, digamos, a Irma, ¿no? Sí, Sin claro. duda. Porque ella, Irma decía que los poetas andaban ¿cómo es? Llenos de polen, decía, no me acuerdo exactamente la palabra, pero hablaba del polen de los poetas, ¿no? Y bueno, por eso este diluvio de los pólenes que ella tiene acá, ¿no? Adriana tiene las obras de ellas tienen mucha relación con el agua, ¿no? La lluvia, dice, siempre está, ¿no? Y de hecho Ramón Minieri dice, es poesía de revelación. La lluvia elegiría gotear azogue y ser espejo para los narcisos. Dice Adriana, y lo retoma Ramón Minieri en la contratapa, ¿no? Así que... Bellísimo bien. el libro, lo he leído, lo tengo, pude estar en la presentación en Centenario. Claro, sí, es cierto. Así que, bueno, tengo la suerte también de poder conocerla, a Adriana. Nos hemos encontrado en alguna presentación, en algún encuentro. Así que, bueno, ahí vamos circulando. Sí, nos tenemos que olvidar de Terlín Miquesca también, con la que hemos compartido, porque recordemos que nuestra relación con Dante viene a través de Terlín, ella fue la forjadora, ¿no? Y de nuestra Terlín. relación con Puri a través de Lili Muñoz, o sea, siempre hay alguien, digamos, que hace de nexo para tender estos lazos, así que no quiero olvidar de nombrarla. Exacto, de eso hablaba yo, que es interesante, más allá de lo que es un taller literario y la literatura en sí, son las redes, ¿no? Los puentes que se van tendiendo y cómo distintas personas que escriben o no van generando lazos y que se van multiplicando. O sea, esto es algo que se va expandiendo y eso es muy lindo, pero además habla de una generosidad también muy importante. Terlín, sobre todo, que es ciudadana del mundo, aprovechamos de mandarle un gran saludo y un Un abrazo. saludo, sí, seguro. Y en algún momento estará también en uno de estos programas. Sí. Sí, a mí me gustó mucho lo que dijiste de la generosidad. Yo creo que no sirve, no le veo sentido yo a no ser generosos con la palabra. La palabra es de todos. Y en cuanto más la atendemos, mejor va a ir la sociedad, ¿verdad? O sea que compartir, escuchar, relacionarnos desde la palabra es necesario y es a veces también sanador, ¿no? Así que encerrarnos en grupos, sin, no sé, yo particularmente no lo veo, me parece que hay que expandir, ¿no? Pero bueno, Exacto. esto de ser Estoy, espejos, ¿no? Como vos decís, de espejos reflejarnos permanentemente. exacto. ¿Mm? Estoy totalmente de acuerdo con ello y cuando pensaba en el nombre del programa Espejos, justamente era eso, ¿no? Poder mostrarle a mucha gente personas que son espejo, en las cuales reflejarse y van a pasar seguramente talleristas, pero también van a pasar personas que escriben y personas que están ligadas también al arte, ¿no? Desde alguna manera y que son para otros espejos. Y si no lo son, quizás empiezan a ser para otros que ni sabemos y eso está Claro, buenísimo porque el espejo está, después está lo que empieza a reflejar a partir de con quién se encuentra el espejo, ¿no? bien. Y se produce esa interacción tan maravillosa. Y en primera persona, justamente, porque qué mejor que poder escuchar de quién está, digamos, en un taller literario, quien viene haciendo un recorrido o quien escribe, con un largo recorrido o inicialmente poder de alguna manera decir ese mundo que va abriendo, ¿no? A partir Bueno, de de... hecho, el nombre, perdón, Pablo, el nombre de nuestro taller, que lo ideaste vos, la Casa del Pan, justamente el pan se comparte, ¿no? sí. Así que
tantas Sí. referencias. Bueno, así el tiempo ha pasado y se nos ha volado y ha sido maravilloso. Espero que te hayas sentido Sí, bien, sí, obviamente cómoda. que sí. Sí, 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 por supuesto que sí. Yo te agradezco muchísimo. Yo no soy muy de los medios, digamos, pero bueno, pero me parece importante compartir con vos y charlar y este encuentro, sí. Así que muy agradecida, muy encantada, muy cómoda. Y bueno, ahora como dicen los españoles, a por los mates. Así que bueno, yo te Bueno, agradezco amor, enormemente nos vemos. Bueno, muchas y nos gracias. estamos viendo en cualquier momento y bueno, nos veremos también por las redes. Así que ha sido un Bueno, gusto tremendo. Te bueno, buenas abrazo tardes. El virtualmente abrazo, sí. y Chao. gracias. Gracias a vos.